Irma Macedo Palacios, directora de Central de Muros, organización dedicada a la creación y promoción del arte público, recuperando, resignificando y dignificando espacios a través del arte, la educación visual y la democratización del mismo. Hola, ¿cómo están? De nuevo por aquí en Entre Firmas. Hola, Gastón. Hola, Mafer. Buenas tardes, un gusto estar aquí en Entre Firmas de nuevo y tocando temas para mí muy originales, muy distintos a lo que hemos platicado. Sí, la verdad es que hoy nos salimos, digamos, de lo usual, porque hoy no está con nosotros un artista como tal, pero está una mujer que se ha encargado de promover a los artistas, ahora sí que hasta en la pared, ¿no? Entonces, bienvenida, Irma, me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación a Entre Firmas. Hola, Fernanda, muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Yo siempre abierta a que se conozca más sobre el arte urbano. Gastón, mucho gusto. A ti no tenía el gusto de conocerte, mucho gusto. Igualmente, Irma, el gusto es mío. Y bueno, pues esta plática debe de empezar, ahora sí que, por la pared de enfrente. Cuéntanos, cuéntanos qué haces, cuéntanos cómo te ligaste a este mundo del arte urbano y qué es Central de Muros, Irma. Ay, pues mira, la verdad es que es una historia muy bonita. Yo desde chica tengo contacto con el arte porque mi mamá tiene una academia de dibujo y pintura. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Pues mi mamá es maestra de arte, maestra de pintura, entonces, pues es algo que yo tengo como muy en la sangre, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar por casi toda la República y en esos viajes yo me daba cuenta que había unos espacios que no estaban bien utilizados, más que estén bien o mal utilizados, sino que tenían muchísimo potencial para expresar cosas, ¿no? Y pues nosotros sabemos que la primera forma de expresión, pues es la parte visual, ¿no? Siempre fueron los murales desde la prehistoria, ¿no? Yo decía, no, hombre, si aquí le pudiéramos poner tal para que la gente viera el potencial que ellos mismos tienen, ¿no? O sea, el potencial que la química cerebral puede hacer ya al no ver gris, ¿no? Porque hay muchísimos lugares donde tú sales de tu casa y ves gris, la pared de enfrente es gris, la de al lado es gris, simplemente el color te da una química cerebral distinta y un ánimo para que vayas a trabajar o no distinto, ¿no? Entonces yo dije, algo tendré que hacer. Bueno, pasó, anduve por todo México y luego tuve la oportunidad de hacer recuperación de espacios, pero yo recuperaba parques públicos, les ponía juegos bonitos, porque no sé, o sea, todos más o menos somos de la generación, ¿se acuerdan de nuestros juegos, no? Que las resbaladillas te echabas y te jamoneabas, ¿no? De que ya estaban bien viejas, ¿no? Y o sea, ¿cómo es posible que los niños tengan eso? Y normalmente pues ya eran en color gris, ¿no? Porque ya eran tan viejas que ya no tenían color. Entonces les poníamos juegos muy bonitos y muy coloridos. Y un día, de la nada, hablando con una persona, me dijo, oye, yo te vendo pintura, ayúdame a hacer algo. Para hacerles corto el cuento, dije, pues de aquí me voy a agarrar, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con la pintura. Fui a la central de abasto, les dije lo que quería hacer y el director de ese entonces, que se llamaba Sergio Palacios, un ser maravilloso por entendido, ¿sabes? O sea, tenía una mente abierta, no, me dijo, súbete a la camioneta, vamos a ver qué hacemos. Y así, o sea, así empecé a recuperar espacios con arte público, ¿no? Siempre pensando en, no es un arte para mí, no es algo que yo tendría en mi casa, ¿no? Sino tengo que pensar en quién lo vive, quién lo convive, por qué están ahí, qué están haciendo. O sea, el chiste es curar un espacio, porque hay mucha responsabilidad. Esto es bien importante. En el arte público creo que la gran mayoría de los artistas no entiende que el espacio no es suyo. ¿Ok? Ellos van, pintan un mes, un día, una semana, lo que sea, y se van. Pero la gente que vive ahí es la que tiene que no quiero decir batallar, pero tiene que convivir con eso que le dejaste. Entonces es bien importante saber qué pintas y qué no pintas en la calle. O sea, es un tema de responsabilidad, ¿no? Y que creo que muy pocos en México lo hacemos. Oye, Irma, lo primero que me viene a la cabeza, bueno, entiendo parte quizás hasta una labor social primero, es decir, estás haciendo que gente que
que tiene esa parte artística, de desarrollo y tal, pueda expresar todo eso que tiene en algún lugar público. Y está genial, o sea, esa parte está muy bien. Pero ir a pintar a la calle, o sea, ¿dónde pintan? O sea, cuando dices arte urbano, ¿van a pintar a dónde? ¿A donde les permiten? ¿A donde pueden? Porque me viene a mi cabeza los grafiteros, ¿no? Que de repente te levantas y ya pusieron una graffiti en el túnel del periférico, ¿no? Pintaron la pared de la empresa fulana o perengana que da a la calle de me da igual. O sea, ¿es parte de, o sea, es algo que tú estás tratando de ver que eso no suceda y que se vayan a pintar a donde sí puedan pintar y expresarlo? ¿O a qué te refieres con esto del arte urbano? Pues mira, el graffiti indiscutiblemente sí es parte del arte urbano, o sea, es el nacimiento del arte urbano moderno, ¿no? O sea, de pintar en las paredes. No podemos, o sea, porque no nos gusta gráficamente o porque pueda ser violento, porque sí puede ser violento, o sea, que tú salgas y veas tu casa toda grafiteada, la verdad es que muchas veces sí es un tema violento, pero es de donde nace, o sea, es de donde nace la espinita de la gente, es un tema de, pues como nacen los muralistas, ¿no? Del siglo pasado, nuestros grandes muralistas, es una forma de incomodar, de dar temas para que la gente como que reaccione. Pero me dirás, oye, pero el grafiti no tiene más que el nombre de alguien que nadie conoce, ¿no? O sea, ¿dónde está el arte? Más que el arte es el reclamo, es como un reclamo social de, oye, hay culturas y subculturas que aquí estamos, y que también valemos, ¿no? Y de ahí empiezan a retomar, o sea, se empiezan a tecnificar, por así decirlos, a hacer cosas, muchos se quedan en el graffiti y muchos otros dan el salto pues ya al arte, ¿no? Al muralismo como tal, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí puede no gustarme, pero entiendo perfectamente bien que es el nacimiento de la cosquillita. ¿Y dónde pintamos? Pues sí, donde nos dejen, literalmente, ¿eh? Pero por decir, ahorita te puedo decir, los grafiteros empezaron encontrando lugares. Luego, el que se volvió no grafitero, sino que era, o sea, empezó a poner un poco de arte, ya iba, le tocaba a la señora, le decía, oiga, señora, ¿puedo pintar? Entonces la señora, en lugar de tener letras que no entiende, a tener flores, pues decía, claro, píntame algo que yo entienda más, ¿no? Y luego ahora el pleito es con las marcas, porque entonces llegan las marcas y le tocan a la señora y le dicen, oiga señora, le voy a pagar una lana porque me deje pintar cualquier cosa aquí en su barda. La verdad es que sí es un conflicto por el espacio público. Oye, Irma, pero cuando dices, bueno, van y piden permiso, pues, oye, señora, me deja pintar en su barda, eso implica que la barda en donde pintan no es propiedad del artista. Y como tú dices, el artista tiene que entender que la barda o que el espacio público no es de su propiedad, pero la obra sí, ¿no? Partiendo de que, bueno, la ley le otorga ciertos derechos a ese artista. ¿Cómo hacen digamos, ese acuerdo entre ustedes como gestores de estos espacios, los propietarios de los espacios o de los muros, que pueden ser, por ejemplo, de un bajo puente, en el caso de espacios públicos, ¿no? O, no sé, una estación del metro, o un edificio o la barda de un edificio público, o incluso espacios privados, como podría ser mi casa, ¿no? Que yo te dijera, oye, yo quiero que vengan a pintar en mi casa. ¿Cómo hacen estos acuerdos? Porque veo que lo hicieron con la central de abastos. Sí, mira, la verdad es que es muy difícil, es terreno virgen, porque hay muchas cosas. Para empezar, la naturaleza del arte urbano es efímera, o sea, esa es su naturaleza. Nosotros no podemos pensar que o sea, las obras van a durar y durar y durar y durar años, ¿sabes? Pero creo que la excepción que hace la regla, hay artistas y hay arte en específico que labra su continuidad, ¿no? O sea, la gente sabe. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú bien sabes que a nosotros nos borraron un mural en el Mercado Juárez. El día que borran nuestro mural, que lo hizo un artista llamado Sego, borran otro mural en el mismo mercado, en otra pared. No era de nosotros, pero era de alguien más. Nadie, absolutamente nadie, reclamó por el otro mural. Ni el artista, ni la gente, ni el gestor, nadie. ¿Por qué? Porque sabemos que el arte es efímero, pero hay ciertas obras
que la gente se apropia y se adueña. Eso es exactamente eso lo que a nosotros como Central de Muros nos distingue un poquito. Ahí está, que le echamos un poco de cabeza a saber qué debemos poner, por qué lo debemos poner, cuándo lo debemos poner y dónde lo debemos poner, para que cree este sentido de apropiación y hagamos que sea la propia gente quien lo defienda, ¿sabes? Y quien se preocupe porque esté o no esté. Te estoy hablando, el mismo día hicieron hay una palabra que a mí me choca, que le dicen borramientos, pero hicieron 2 borramientos, el mural de Sebo y el mural de otro chavo. El del otro chavo, nada, nada. ¿Por qué? Porque el arte urbano es efímero, así es, o sea, sabemos, se llama pisar, ¿no? Que hoy haces un mural y mañana te lo pisa alguien. Hay una cosa que se llama préstame tu fondo, ¿no? Tú llegas, pones precioso de azul porque mañana vas a pintar otra cosa y ya cuando llegas, pues ya tienes ahí unas letras encima, ¿no? Porque pues es préstame tu fondo. O sea, la verdad es que sí, o sea, sí es un conflicto. Y luego por decir, en la Central de Abasto es un festival, por así llamarlo, es una bienal. Entonces, cuando tú hablas de bienal, cuando tú hablas de una galería al aire libre, pues es algo que tiene que estar cambiando, ¿no? O sea, si tú vas a una galería y siempre tienen los mismos cuadros, es muy probable que te dé flojera ir la 19ª vez, ¿no? Lo mismo pasó en la Central de Abasto, o sea, estaba pensada para que fuera una galería y se fueran renovando los cuadros, ¿no? O sea, los murales, y solo se quedaran estos que te digo que trascienden tiempo y espacio, ¿no? Que la gente, o sea, uno lo ve, o sea, que se paran enfrente y hasta les cambia el semblante. Mira, en la Central de Abasto tenemos historias muy lindas, pero tenemos historias de los carretilleros, que son como las estrellas de la Central de Abasto, que en su momento de descanso, ¿no? Entre andar cargando de un lugar a otro, se sentaban en la banquetita, así, 10 minutos, sin hablarse, sin molestarse, sin picárselo. Se levantaban y se iban. ¿Sabes? O sea, eso es el arte. El arte es esto que te haga sentir, hasta que te haga sentir mal, que digas, ay, qué porquería, por favor. Eso es arte. Eso es lo que debemos. Creo que no sé cómo llamarlo, mal pensamos de la gente, o sea, del usuario, del que lo va a ver, ¿no? Dice, ay, pues cualquier, ni saben de arte, hombre, ponles ahí cualquier cosa. Entonces, eso nos ha llevado a que la Ciudad de México nos digan Ciudad Monografía, tenemos 700 murales de una mujer morena viendo hacia arriba con cara de Yes We Can, ¿no? Como si fuera Obama, ¿no? Con algún elemento prehispánico, un colibrí o un jaguar, se acabó. ¿Por? ¿Son estampitas o qué son? La verdad, no. ¿Por qué? Pues, ay, pues ni saben de arte, ponles ahí lo que sea. Y dale a los artistas, ay, págales por metro cuadrado. Ah, cabrón. Así es. Entonces, sí es muy difícil. O sea, si tú me dices, oye, Irma, pero es que hay que proteger todo lo que salga en la calle, yo te diría, no, Fernanda, no. Hay arte que yo te ayudo a borrar. O sea, que no se ha labrado ese camino a la permanencia. Y es bien difícil porque si la verdad existe en medio, ¿no? Porque aparte todos los artistas tienen el derecho de decir, oye, a mí me costó y yo lo pensé y para mí es arte. Está bien, hijo, pero pues no cubres como lo mínimo necesario para sacarle el aliento a la gente, ¿no? Oigan, vamos a un corte y regresamos con Irma, que ya puso el punto sabrosón, ¿verdad, Gastón? El dedo en la llaga. Regresamos. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas. Denos like, síganos. Este programa de verdad está hecho con muchísimo cariño, sobre todo para todos aquellos que están inmersos en el mundo del derecho de autor, directa o indirectamente, ya sea que sean incluso abogados que están empezando a conocer esta materia, como gente que vive de esto y que a lo mejor se está viendo reflejada en
en estos temas. Hoy tuve una llamada con un amigo mío arquitecto que me dijo que nos sigue y que nos ve y me hizo una pregunta ya técnica, jurídica, después de haber visto algunos programas, lo cual me dio mucho gusto, y de eso se trata, que la gente que está metida en el tema de derechos de autor tenga, digamos, una asesoría hasta indirecta de nosotros a través de lo que se platica aquí. Y yo estoy muy, muy encantado con lo que está hablando Irma y estoy francamente azorado de las cosas que estoy escuchando. Y me vino a mi memoria un libro que leí hace ya tiempo de Arturo Pérez Reverte, que se llama El francotirador paciente, que habla de unos grafiteros que salían en la noche justo a pintar y todo lo que significa esta revolución del arte y esta quizá apropiación de espacios urbanos ajenos. Y yo te quisiera preguntar, Irma, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué pasa con esta selección y cómo seleccionan ustedes a quién seguir, a quién darle el espacio, dónde darles ese espacio? Y por otro lado, o sea, ¿qué pasa con la propiedad privada? Porque al final del día, por más que el muro dé hacia la calle, el muro de mi casa o de un edificio, que llegue alguien y lo pinta o lo pinte en aras de darle un espacio cultural o darles un espacio de publicidad artística, si lo queremos ver así, a mí me cuesta trabajo porque la propia ley te dice que no, o sea, no porque pintes en mi casa, en el muro de mi casa, te vuelves dueño del muro. Sí hay un derecho de autor sobre lo que pintas, pero ¿qué pasa con el bien sobre el cual pintas? ¿Qué piensas de esto, Irma? Pues mira, yo creo que la propiedad privada es la propiedad privada aquí en China, ¿no? Y nosotros como artistas, bueno, yo no soy artista, pero como gente que tiene estrecha relación con artistas, lo saben perfectamente bien. Ellos saben que cuando pintas en un muro privado, el muro está al arbitrio del dueño, punto. Le puede encantar tu mural y hacer todo para que ese mural se quede y le puede rechocar tu mural y, o sea, pintarlo al día siguiente. Y uno como artista, o sea, la gran mayoría de los chavos lo saben, ¿eh? Calladitos, es a lo que te expones, ni modo, ¿no? Muchas de las veces, sobre todo no el graffiti, sino ya el arte como tal, viene con una remuneración, por decir, gente como yo, intenta de aquí o de allá juntar una lanita para poderle pagar. Pues ya cuando es una obra pagada, pues también saben, es como si compraras un cuadro, ¿no? Pero en lugar de ponerlo en tu sala, lo pones en la pared de afuera, ¿no? Pues finalmente, pues ya, o sea, entiendo el derecho de autor, por favor, o sea, ahí sí soy muy iletrada, me cuesta trabajo, pero sí entiendo que es como el papá de la obra, ¿no? O sea, no le puedes quitar ese derecho, no puedes, pero, híjole, pues te están pagando o fuiste y pediste permiso y sabes que la calle tiene un sentido distinto, ¿no? Que una galería, ¿no? Porque la calle es de todos. Y la propiedad privada es la propiedad privada. Y si yo estoy pintando en un muro privado, mira, creo que hubo un escándalo con esta misma señora de la Cuauhtémoc, que en Tepito, en un muro de una vivienda social, o sea, que es de la vivienda, no es de la alcaldía, les borró un muro. Y luego puso policías para que no pudieran repintarlo. Híjole, hay que me perdone la autoridad y que me perdone esta señora, pero en el muro de estas personas, que es propiedad privada, puede hacer lo que se le dé la gana, incluso borrarlo ellos mismos. Cosa distinta que cuando pintas, mira, por decir, yo pinto mucho para comunidades. ¿A qué me refiero? Como no quiero decir salvamos, pero recuperamos una zona, Atlampa, no sé si la conozcan. Atlampa está muy cerca de Tlatelolco. Es una zona complicada, es una zona de muchísimas bodegas, hay mucha gente que vive ahí después del terremoto del 85, es una zona un poco peligrosa, y hay unas vías del tren que van desde Buenavista, la estación de Buenavista, y van hasta Grupo Carso, ¿no? O sea, pasan varias alcaldías, varias todo. Y nosotros, en la parte de la Cuauhtémoc, en las vías, fuimos a pintar, ¿no? Era una zona extraordinariamente llena de graffiti. Todo era graffiti, todo era graffiti. Nosotros lo que hicimos fue, acordamos con la comunidad, ¿no? Porque pues, las bardas son de una zona habitacional grande, entonces acordamos con la gente de la zona,
como con la presidenta de la comunidad de ahí, y entonces en lo que quedamos es que del lado izquierdo, o sea, viéndolo de cierta perspectiva, del lado izquierdo se quedaba para graffiti. Toda la gente que quisiera grafitear se quedaba para graffiti. Y del lado derecho era puro mural. Y así se estuvo mucho tiempo, donde los grafiteros pintaban del lado izquierdo y donde los muralistas los llevábamos del lado derecho. Y la verdad es que se comportaron bastante bien hasta que llegó esta señora. Esta señora quita a los líderes de las zonas y en cuanto quitan a los líderes en la comunidad, esto vale gorro. ¿Sabes? Porque, o sea, es muy importante pintar con la gente, que la gente sepa qué va a pintar, por qué va a pintar, ¿sabes? Porque ellos mismos te ayudan a su zona. Todo el mundo te agradece que, mira, ahí tiraban, yo no sé por qué, tiraban muchísima santería, bellas gallinas negras, perros, animales muertos, no sabes lo que era ahí. Y después de esto, pues, cuando empiezas a cuidar un lugar, la gente empieza a salir, ya salían a pasear más a sus perros, ¿no? Hacen como diferentes actividades y la gente cuida su zona. Entonces, si ven a un chavo grafitando, dicen, no, chavo, pásate para la izquierda, ¿no? De este lado puedes hacer lo que se te dé la gana. Ese es un trabajo con la comunidad. Entonces, ahí nosotros sabíamos que la gente no iba a borrar, porque cuando no querían un mural nos decían, oye, cámbiamelo. ¿Va? ¿Está bien? ¿No? Al cliente lo que pida, ¿no? Porque, pues, o sea, yo intentaba... A diferencia de muchos otros colectivos, porque nos llaman colectivos, lo que nosotros hacemos distinto es que nosotros no somos un semillero. No somos, ay, tú que estás empezando, vente a pintar aquí. No, el curador trata de agarrar artistas con ciertas características que saben que van a embonar en lo que esa comunidad necesita, quiere o refiere, ¿sabes? Entonces, es un trabajo de mucho diálogo y de mucha charla con la comunidad, con los dueños, ¿sabes? Y normalmente uno piensa que el último que te va a hacer graffiti te va a decir, préstame tu fondo, es el gobierno, ¿no? Y hay veces que es el propio gobierno. Ahora con las elecciones, hay muros donde antes había un graffiti, luego hubo un mural, ahora hay viva Claudia, viva Monreal, viva Marcelo. ¿Qué hubo? O sea, ahora hasta el gobierno nos viene a quitar. Oye, Irma, a ver, entonces lo que yo entiendo un poco es, digamos, siguiendo la lógica del derecho de autor, que muchas de estas obras son obras por encargo. Es decir, le encargan al pintor, al artista, ¿no? Determinada creación. Entonces, de inicio, de origen, el artista sabe, justo lo que acabas de decir, que la obra como tal no le pertenece, que le pertenece en ese caso a la comunidad que la va a recibir. Pero me surge una pregunta. Dices tú, la comunidad la cuida, ¿no? Pero existe este acuerdo legalmente por escrito, es decir, a ti, mercado, te toca cuidar, preservar, ¿verdad? ¿O no? ¿O esto se hace de palabra? Digamos, en la práctica, ¿cómo funcionan estos acuerdos? En la práctica es todo palabra, ¿no? Yo creo en el líder de la comunidad, yo creo en los chavos, o sea, todo es palabra. Por decir, yo la regué horriblemente en el mercado al no pedirle a la alcaldía una autorización por escrito. Eran mis cuates, yo venía de pintar Atlampa, que te digo que era una zona bastante complicada. Cuando yo llego a decirle a la gente de la alcaldía que estaba pintando Atlampa, porque yo la empecé a pintar antes de que ellos me lo pidieran. Entonces me mandan llamar y cuando yo llego a decir, ¿sabes? Estoy pintando Atlampa, ¿qué quieres? No me estés molestando que estoy pintando, ¿no? Me dicen, ¿Atlampa? Híjole, Irma, aquí está mi teléfono personal, el teléfono de quién sabe quién, el del comandante. Dice, por favor, en Atlampa no te metas sola. ¿Cómo no? ¿No? O sea, la calle tiene otro lenguaje, pero yo era muy amiga de la gente de la alcaldía y yo la regué, o sea, ahí sí yo no puedo decir que no. Yo la regué siendo abogada, más o menos teniendo una pincelada de derechos de autor, de responsabilidad, de cómo se maneja. Yo la regué al decirle a la alcaldía, te regalo un mural de estas condiciones, porque el mural que hicimos en el Mercado Juárez fue un mural extraordinariamente diferente a casi todos, por el artista, la zona, etcétera. Me debieron haber dado un papel, ¿no? Donde yo me pudiera amparar, pero pues siempre es verbal. Normalmente los acuerdos duran. El mercado estaba fascinado con nosotros, ¿no? Entonces, sí, es verbal y no debería de serlo.
No debería de serlo, ni uno debe de suponer que todo va a estar bien. La verdad es que ahí sí fue un error terrible mío. Oye, sí, digo, te digo sí, no por congraciarme contigo, sí, pero lo primero y otra que regresemos del corte, te lo pregunto, pero sí, efectivamente, creo que el hecho de ir a pintar a un lugar que de entrada sabes que no es tuyo, pues ya tienes un problema primario, es decir, voy a ir a pintar un muro que no es mío, con el riesgo de que quien tiene ese muro, ya sea propiedad privada o porque lo tiene una alcaldía, pues corro el riesgo de que ese arte efímero sea más efímero de lo que yo esperaba. Pero vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de vuelta y la verdad es que se pone bien interesante porque, a ver, partiendo del mea culpa, querida Irma, ¿no? O sea, de yo me equivoqué, que no se debería de repetir, es decir, cómo se preparan ahora pensando en futuros espacios que puedan negociar y que puedan estar disponibles y evitar que les suceda lo que les pasó con la alcaldía, ¿no? O con cualquier otro, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo deberían de ser estos acuerdos? Es que volvemos a lo mismo. Y ahora, si lo regulamos, si lo sobreregulamos, ¿no? Contrato aquí, contrato allá, si dices sí lo firmas, si dices no lo firmas, te va a durar 3.4 días. Lo que haces es cooptar la creatividad. O sea, si un artista tiene que ir, pedir permiso, sacar un contrato, firmarlo, decir cuánto tiempo, entonces ve con los de la mesa directiva del mercado, ¿sabes? Todo esto que, o sea, lo podría hacer yo o un gestor, pero es un tema porque muchos de los artistas se autogestionan, ¿ok? O sea, pocos vienen y nos dicen, oye, échame la mano. La gran mayoría se autogestionan porque las pagas son tan pocas y el arte es tan vapuleado, el arte urbano actualmente es tan vapuleado, o sea, les dicen, todavía, o sea, hay gente que está viendo que están pintando una obra de arte, le dicen, ráyate las nalgas, cabrón, ¿sabes? O sea, que no tiene ni siquiera, o sea, ¿sabes? Necesitamos encontrar un punto medio. Y creo que en el tema de espacios públicos, o sea, que no esté regulado por una propiedad privada, sino que sea un espacio público, lo mejor que puede haber es que los tomadores de decisión, ¿no? El HUD, el director de área, el director general, tengan una pincelada de lo que es el derecho de autor y lo que es el arte urbano y lo que es el espacio público. Para ellos que tienen que decir sí bórralo o no bórralo, sepan qué están borrando y por qué lo están borrando y de quién lo están borrando. No tienen que ser expertos, entiéndanme, porque tendrían que ser expertos en un chorro de cosas que pasan en el espacio público, pero tienen que tener una pincelada mínima de lo que está pasando, de lo que es la obra que van a borrar o que quieren conservar. ¿Sabes? O sea, creo que parte de esto se podría resolver si el que toma la decisión tiene un poco de conciencia y de sensibilidad artística. Sí, o sea, entiendo tu punto, Irma, entiendo esa parte de buscar estos espacios de expresión, lo entiendo, y este libro que de veras vale la pena que lo lean de Arturo Pérez Reverte, del francotirador paciente, porque habla mucho de esto, de un muchacho que en la noche salía a pintar y buscar este espacio, y era un poco en clandestino y buscando esta parte de expresión. Eso lo entiendo. En la parte, digamos, de derechos de autor, entiendo que es un artista que al final del día tiene un derecho moral al respeto de esa obra que hizo, porque finalmente pintó, el derecho de autor le importa poco o un comino, por decirlo en palabras coloquiales, si la obra es bonita, si es fea, si, como decías hace rato, hijo, es que hay obras que hay que borrarlas, eso al derecho de autor le vale un cacahuate. Para el derecho de autor se protege igual la obra bonita que la fea, o sea, no distingue el derecho de autor entre qué está padre o no padre. A mí donde me sigue haciendo mucho ruido es que al final del día están siendo invasivos. O sea, si es propiedad privada, no me queda ninguna duda en que si tú pactas con el dueño de la pared de la casa de fulano o adentro de la casa de fulanito o lo que sea en la propiedad privada,
pues sí, decía Marifer, ya hay una obra por encargo, yo te digo que sí estoy de acuerdo en que pintes la pared o el muro de mi casa, de la fábrica, de lo que quieras, porque finalmente es mío y es un acuerdo privado entre ustedes, ¿no? Que tú estás regulando, llevando a estos artistas urbanos y el dueño de esa pared, de ese muro, de ese lienzo urbano en el que van a pintar. Pero por otro lado están los espacios públicos que no son de nadie, por eso son públicos, en donde yo llego y pinto, y tendrías que en todo caso, pues tener un acuerdo con la alcaldía, ¿no? O el municipio en todo caso, para que por lo menos lo resguarden durante algún tiempo. Y entonces yo pienso, digo, ok, si sé que es efímero no porque debiera ser efímero de nacimiento, o sea, no es como a lo mejor, y yo que soy taurino, en el arte de los toros, para mí será un arte, aunque muchos digan que no, y no voy a entrar a esa discusión porque no es el foro, pero que sí es efímero, o sea, que una faena es efímera porque dura los minutos que dura y que no se graba y que no se queda más que en la retina de los que estamos en una plaza. Aquí lo efímero resulta en la capacidad que tiene el titular del bien en borrarlo, de la capacidad que tiene para decir, pues lo voy a borrar porque ya no me gustó y porque le di chance que pintaran en el muro de mi casa, pero pues ya veo ese ojo todos los días y ya no me gusta y lo voy a borrar. Pero entonces, ¿por qué no preservarlo en el sentido de fotografiarlo, de ir a registrar esa obra pictórica, porque es lo que es, en el derecho de autor, y que permanezca en un registro autoral como una obra de pintura, y a lo mejor mañana replicar ese muro en otros objetos que se puedan comercializar independientemente de que lo hayan borrado, porque además el haberlo borrado, pero guardarlo como en una fotografía, en una pintura, pues le da un valor, o sea, le da un valor distinto porque ya no está la obra ahí, pero hay una fotografía que refleja que esa obra estuvo ahí, que estuvo pintado ahí y que por ese carácter que tú mencionas de efímero, a lo mejor le da un plus y un valor para que todos estos chavos que están buscando expresar a través de este muralismo urbano, como lo dices, pues también tengan una remuneración y un reconocimiento, no solamente como artistas, sino económico, porque al final del día el derecho a autor, y yo siempre lo he dicho, no solamente es vivir de tus derechos morales y tu reconocimiento como tal, sino de poder explotar aquello que tú has creado y que estás haciendo. Entonces aquí me llama la atención poderosamente que están pintando en lugares que no son suyos, o sea, porque el pintor compra un lienzo y el lienzo en ese momento ya no es el problema, porque el lienzo no lo va a destruir nadie. Yo compro el lienzo y pinto sobre el lienzo y ya no hay manera de que lo destruya, digamos, deja de ser el dueño, el de la tienda ya no es el dueño del lienzo, me vuelvo yo pintor y pinto sobre eso y se acabó. Pero aquí hablas de un bien inmueble, o sea, ir a pintar sobre bienes inmuebles y cambia completamente el derecho, porque si yo me pongo a pensar en eso, diría, pues está fregoncísimo porque yo mañana me voy con un pincel, ¿no? Y pintura a pintar cuanto muro me encuentre yo por la calle y en aras del derecho de autor me vuelvo titular o dueño de los muros de edificios, de casas, y eso no es el derecho de autor. El derecho de autor no te da esa liberalidad de volverte dueño del soporte material. Eres dueño de la obra, de esta pintura. Entonces yo creo que valdría la pena también modificar eso y buscar la manera en que esas obras que van a ser efímeras por su naturaleza se protejan a lo mejor a través de esta fotografía y de este resguardo que se haga y este registro que se haga como obra de pintura en el derecho de autor para que mañana lo puedan replicar y vender en playeras, en tazas, en pósters y que también el artista de alguna manera pues tenga un ingreso, ¿no? Y no solamente se quede en una expresión invasiva, ¿no? Que mira, Gastón, sí lo hacen, o sea, no van al indautor, pero sí, o sea, sí, todo muro es fotografiado por el mismo artista, ¿eh? En el proceso, al final, del lado izquierdo, del lado derecho, o sea, fotografía hay sobre cada obra. Mira, yo alguna vez intenté, ingenuamente, ir a indautor para el tema de la central de abasto y decir, vamos a registrarlos. Soy abogada, más o menos tengo idea. No, me empezaron a decir las cosas que necesito. Dije, no, gracias. Chao, besos, quédense con su derecho de autor, yo voy a mi casa. ¿Sabes? Es tan complicado, creo que también hay que tener una simplificación administrativa.
sobre todo para temas que, como digo, son efímeros, son rápidos. La moda ahorita todo es rápida, todo es vámonos. Creo que también, o sea, nos tendrían que echar la mano por parte de las regulaciones, o sea, que no fuera tan complicado, que te dan términos que dices, ¿qué? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo? ¿Qué? ¿Sabes? Imagínate un artista que pinta a las 3 de la mañana, se le ocurre que el sol, no sé, ¿no? Tiene por ahí un destello creativo que tenga así, pero mañana tengo que estar a las 9 de la mañana en el auto. No, no lo van a hacer. Es conocer poco a tu público. Si fuera un poco más tecnológico, más práctico, que te metas y mandes la foto y digas, yo soy, no sé, o sea, tendrán que saber cómo hacerlo un poco más fácil. Porque sí vas a ver camisetas con distintos murales, o sea, sí lo hacen. Esa otra parte que tú dices, sí la hacen, la verdad es que sí la hacen. Cuando el graffiti se metió a galerías, tener un cuadro de un graffiti que es esencialmente de la calle, pero ya tenerlo en tu casa, costaba muchísimos dólares, muchísimos, ¿no? O sea, sí se hace, pero creo que tenemos que tener un acuerdo todos, artista, autoridad, y esto que les digo de tener un sesgo de sensibilidad de lo que es el espacio público y de lo que vas a borrar, ¿no? De lo que tienes enfrente. O sea, porque sinceramente, no, o sea, no es mala onda, pero tener enfrente estas letras que luego tienen a un señorcito haciéndole así con una lata de spray, creo que dista mucho a una obra donde viene, no sé, un Ouroboros y viene un humano que representa, ¿sabes? Donde hay síntesis, donde hay, o sea, donde hay, ¿cómo te digo? O sea, donde ves la expresión, lo que quieren decir, que te hace sentir, a ver algo que lo ves en cada esquina. Entonces, la persona de la alcaldía, la persona del gobierno tendría que decir, ay, hijo, mejor me espero tantito y veo si mando borrar o no lo mando borrar. Con tantitita sensibilidad que tuvieran los tomadores de decisión, esto también sería más fácil. Con tantitito que modifiquen la ley para que no sea tan complicado registrar, creo que todo sería más fácil. Creo que tenemos que poner todos un poquito de la voluntad. Oye, dos cosas, Irma, y quiero preguntarle a Marifer. Una, ¿qué tan complejo es registrar? Porque aquí nos dice Irma que es una bronca y tal. O sea, yo creo que no, pero bueno, ahorita nos dices tú si coincides. Y la otra parte que me llama la atención, o sea, entiendo esta preocupación por proteger que hacen estos artistas muralistas urbanos, estos artistas que están pintando en lugares públicos o privados, pero ¿podrías tú negociar con la alcaldía que sea el autor del mural el que autorice a que se borre? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque las alcaldías cambian cada 3 años. Entonces, la voluntad de uno no va a ser la voluntad del otro. No, pero si queda en un contrato firmado, ¿sabes qué? Para que se borre, tiene que estar la autorización del autor, me da igual si pasan 3 o 10 o 40 sexenios, porque ya quedó en un contrato. O sea, el contrato no va a tener una vigencia con el alcalde que esté en ese momento, sino queda diciendo, oye, este es un mural que autorizó la alcaldía fulanita de tal, y en el momento que se quiera borrar, se tendría que pactar en este respeto de los derechos morales para poder modificar o adaptar o destruir la obra, pues con la autorización del autor, ¿o no, Marifer? Bueno, a ver, yo tengo la siguiente teoría, querida Irma. La primera sería que efectivamente lo ideal sería pactar con las alcaldías, municipios, hasta con la escuela pública, ¿no? Que le vas a pintar un mural y dejar un acuerdo firmado en donde se establezca, por ejemplo, esas cosas, ¿no? A ver, este mural, bueno, pues estará un año, ¿no? Y luego queda libre la institución, el propietario, la alcaldía, lo que sea, de eliminar la obra, y eso no se debe de entender como un daño a los derechos morales. Eso es bien importante porque efectivamente yo creo que muchos autores se sienten agredidos cuando ven que su obra desapareció y ellos ni se enteraron, ¿no? Porque como no hay un acuerdo, pues simplemente pasan por el lugar y ya no está. Entonces yo sí creo que eso ahorraría muchos malos sabores, ¿no?
A eso es a lo que yo entendería como también sensibilidad, y te doy toda la razón. Se tocarían el corazón 2 veces para decidir si lo quitan o no lo quitan, pero además con el agregado de que como ya hay muchos espacios públicos disponibles, ¿no? Los bajopuentes, las bardas, que son las que también luego les dan a los partidos políticos en los sexenios, ¿no? En las elecciones, pues entonces se podría acordar, bueno, pues que tienen disponibles esos espacios y que además yo creo que sería lo justo remunerar a los artistas, ¿no? No solamente pagar los materiales, sino remunerar a los artistas, que tú dices, Irma, que la verdad es que le echan muchas ganas y son muy mal pagados, y en esto también estoy de acuerdo contigo. Son bien mal remunerados, y la verdad es que en muchas partes sí hacen la diferencia, ¿no? Un mural urbano sí hace la diferencia, y me voy a ver muy sangrona, pero lo cierto es que cuando vas por otras ciudades del mundo y ves esos murales que pueden ser hasta caricaturas, híjole, te sientas en la banqueta a admirarlos En Los Ángeles, Miami, ¿no? Uf. como carretero de la central de Abastos. Yo sí me he sentado muchas veces a ver murales y digo, híjole, gracias por esa persona que se subió al andamio y lo pintó. Entonces, sí creo que eso sea posible. Estoy de acuerdo también con Irma, que a veces los formatos del Indautor a lo mejor son muy fáciles de manejar para nosotros, que lo hacemos todos los días, pero también para los artistas puede resultar medio complicado de qué dice esto. Pero bueno, yo sí creo que en eso el Indautor se ha ido modernizando, los formatos cada vez intentan ser más amigables, y bueno, pues ya hay la posibilidad de hacerlo también en línea. Entonces, eh, pues sí, simplemente como ir también en este trabajo de formar autores, de irlos acercando también a que sepan cuáles son sus derechos, porque los artistas urbanos son autores y tienen derechos, y qué padre que lo puedan fotografiar y que puedan monetizar o puedan explotar sus obras por otros lados, porque también de eso se trata, ¿no? De que esas obras que hoy vemos en el muro también las podamos ver en una postal, o las podamos ver en un póster, o las podamos ver en una playera, y que lleven el nombre del autor y que el autor reciba un beneficio económico por esa creación. Es justo, ¿no? Creo. Entonces, no, a mí me parece padrísimo lo que ustedes están haciendo, pero ojalá sí, efectivamente, también del lado de la autoridad, eh, pues hubiera una mayor preocupación por conocer cómo regular estas relaciones con los artistas urbanos. Vámonos al corte y último, regresamos, que esto está padre. Ya de vuelta, por favor, denos like, síganos, ¿qué más? Súbanse a nuestro canal, véanos, compartan, promociónennos, porque la verdad es que sí, cada semana hacemos esto con mucho cariño y buscamos a nuestros invitados para que hablen de cosas totalmente diferentes, pero bien interesantes. Entonces, Irma, cuéntanos, ¿qué sigue en Central de Muros? ¿En qué andan? Porque yo sé que la batalla la están dando por la calle. Pues mira, ahorita no tenemos un proyecto como tal en puerta. Eso también es otra cosa horrible, ¿sabes? Te digo que hay estos como semilleros, ¿no? De muchísimos chavos que van y empiezan a pintar, y los que se destacan, parecen que los que se destacan y hacen cosas originales y tienen toda esta materia de artista, o sea, que te hace vibrar, lo hacen mal, porque en cuanto se destacan de los demás, de todo el bonche que hace exactamente lo mismo, los dejan de buscar. ¿Por qué? Porque se vuelven caros. ¿Por qué? Porque se vuelven como un artículo de lujo. ¿Por qué? Porque entonces ya no son de la banda, ya no son chicos de barrio, sino ya hay una como discriminación al que hagan bien las cosas, ¿no? Entonces yo he batallado muchísimo, porque llego y les digo, oigan, miren, vamos a hacer una bienal, esto y el otro, una ruta del cacao para que esto, híjole, no, pero pues es que tus muros son recaros.
Sí, güey, porque, o sea, los artistas no toman litros de pintura, ni se alimentan de válvulas. O sea, ¿cómo te lo explico? Y son chavos que les ha costado, llevan años, porque aunque estén chavos, llevan años dándole en la calle, perseguidos por la policía, vapuleados, que la gente les grite feo, estudiados unos, otros no, pero les ha costado, ¿sabes? Y les ha costado destacarse de toda la bola. Y como yo soy, o sea, a mí esa es la rama que me gusta, la rama del arte, porque para reproducir nada más necesitas ser un buen técnico, la neta, ¿no? O pones o sea, en la noche lo pones, ¿no? Lo dibujas y ya está. Para reproducir creo que es más fácil. El arte es otra cosa, el arte es una invitación a sentir. Estamos tan mecanizados que el arte te hace sentir, ¿sabes? Entonces, me cuesta mucho trabajo porque no logro transmitirle esto a la gente que toma las decisiones. Llámese marcas, llámese gobiernos, llámese privados o quien sea. ¿Sabes? Te dicen, no, hombre, si a mí me cobran 20 pesos el metro cuadrado y tú me quieres, güey, es que no estamos hablando de lo mismo, ¿sabes? O sea, neta, no es lo mismo que compres un cuadro que es una fotocopia de la esquina en un semáforo, a que te metas a una galería con un artista que ha tenido 50 años de trayectoria y que se ha partido la madre por hacerlo. O sea, no estoy diciendo que no sea mejor o peor, pero hay distintas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros ha estado bien complicado. Con esto del tema del muro de la Juárez, lo que nos hemos dedicado es a tratar de dejar un camino andado, porque estamos en total indefensión, ¿eh? Pues es que, pues sí tienes autorización, pero solo verbal, pero es que sí vale, pero el derecho, pues sí tienes derechos, pero no tanto, pues sí lo pagaste, pero yo tenía autorización del mercado, o sea, yo me senté con la directiva del mercado, nos pusimos a ver bocetos, sí, no, esto, el otro, tengo videos, tengo 20,000 cosas que demostrar, cómo había, aunque sea una autorización tácita, ¿sabes? O sea, de palabra, pero que ahí existía. Tengo policías cuidándome a las 3 de la mañana. Quiero ver a cuántos los cuidan a las 3 de la mañana si no tienen un permiso, ¿no? Entonces, lo que queremos ahorita es dejar un caminito como Hansel y Gretel, ¿no? Ir dejando semillitas para que los otros artistas que tengan una situación como la nuestra puedan ir, pues, como recogiendo las semillitas y llegar a algún lugar. No es un tema de remuneración económica, sino es un tema de que en México, lo más importante que tiene México es su cultura, su arte y el medio ambiente. Y parece que son las dos cosas que más le pegan. Hombre, es un cuadrito, ya déjalo, no pasa nada. No, es un animal en breve extinción, pues ya se extinguió, ya déjalo, ¿sabes? O sea, ¿qué? O sea, no, como que no le damos el valor que tiene. Entonces, sí queremos dejar una huella. No, y mira, llevas mucha razón, porque al final del día, muchos grafiteros o que empezaron como grafiteros acabaron siendo artistas reconocidos, ¿no? Está el caso de Bansky, está Alec Monopoly, que lo invitan a pintar paredes y muros en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Con Ricky Ricón, y acabó interviniendo bolsas, zapatos, o sea, es gente que estoy de acuerdo que tiene un arte particular, pero que empiezan, porque así empiezan invadiendo, o sea, empiezan transgrediendo la ley, porque esa es la realidad y yo no puedo, coincido mucho contigo, pero no puedo quitarme mi disfraz o mi perfil de abogado donde digo, ¿por qué yo voy a permitir que llegue un muchacho a pintarme mi barda? Por más arte que sea y más bonito que esté y más ayuda que le quiera dar yo al muchacho. Por ahí entiendo la parte de molestia, de tanto del dueño del inmueble como por el otro lado de ustedes, donde dicen, híjole, pues es que le están pegando al arte. Sí, nada más que el artista fue y me pintó mi mural. O sea, pues volvió un mural mi casa y yo no quería que mi casa fuera un mural. Y eso yo no lo puedo, o sea, perdón, pero yo no lo puedo quitar de mi cabeza. O sea, yo como abogado sí tengo claro el lado del derecho de autor, pero el lado de la propiedad privada. Por eso me inclino más, por un lado, a entender que hay que buscar la manera de pactar y dejar en claro, aunque cambien los funcionarios, aunque cambie el alcalde, aunque cambie quien tenga que cambiar, y sí dejar
este permiso, es, oye, es que a mí ya nos cuidan en la noche para que vayamos a pintar, qué bueno, pero alguien te está dando la autorización de que salgas y pintes en tal lugar, aunque sea un pequeño documento, aunque quede en algo escrito que diga, van a pintar, van a venir a poner este mural, lo van a hacer aquí, lo estamos autorizando, y ya después a lo mejor ustedes verán por cuánto tiempo, decía Mafer, a lo mejor 1 año, a lo mejor 2 años, a lo mejor durante el término que esté el alcalde. Hay que empezar por ahí, pero si lo dejamos simplemente al garete de, como yo pinto y pinto en aras del arte urbano, sí, así empezó el graffiti, así empezó Bansky, así lo hizo Alec Monopoly, así lo hizo el muchacho del cuento de Pérez Reverte. Entran en las noches en esta clandestinidad a hacer cosas que parecerían que las protege una ley, pero no va a haber ley que te proteja de que puedas ir a pintar las paredes en aras del arte. Yo ahí sí no estaría muy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar la manera de ayudar a estos artistas urbanos a 2 cosas, a que puedan expresarse en los lugares donde se expresa el arte urbano y a preservar ese arte aunque después lo borren. Y ahí hay una labor interesantísima y que hay que ver la forma. No porque no esté en la ley, porque la ley no te va a dar esa posibilidad de que puedas ir a pintar las paredes y te proteja de ir a pintar paredes ajenas. A mí no me gustaría una ley que permitiera eso, pero sí me gustaría un pacto para que esos artistas puedan de alguna manera irse a expresar, sobre todo en la parte pública. La privada no me preocupa porque ese es un pacto entre 2 personas donde se llega a un acuerdo y ya está. En la parte pública, que es en donde se supone que hablabas tú de que en México no se protege mucho el arte ni el medio ambiente, puede ser, pero ahí también hay que hacer un poco de trabajo de cultura, un poco de trabajo incisivo para que la autoridad entienda que estas personas, en lugar de tenerlas en la parte clandestina, los tengamos en espacios que de todas maneras van a pintar, pero que se pinten ya con una autorización y en aras de también dar una explosión al arte que está ahí metido en muchos chavos que, como bien dices, no comen ni toman pintura, pero que la usan para expresar una necesidad que tienen de darse a conocer y de decirle al país, al mundo, a su sociedad, qué es lo que están pensando y qué es lo que necesitan, ¿no? Pero mira, Gastón, creo que estamos de acuerdo. O sea, yo no protejo el grafiti, yo no digo, ay, muy bien, muchachos, síganle pintando. O sea, yo he tenido grandes discusiones con grandes grafiteros, porque entiendo perfecto que le digas de una forma, lo maquilles con arte, es vandalismo, ¿no? Pero también entiendo que de ahí nacieron muchos. Pero también hay muchos que no han pasado por el grafiti. Claro. Y los siguen tratando como vándalos. ¿Por qué? Y también, o sea, todos fuimos jóvenes, ¿no? O sea, todos la regamos, todos hicimos cosas que no debíamos, que no existía en internet, era otra cosa, pero... Exacto, ni el celular para que te grabara. O sea, hay muchos que ya salieron ¿no? O sea, hay muchos que ya salieron de ahí, que ya dieron ese brinco, y ahora parece que la propia sociedad, las instituciones, los sobajan de no, tú no te puedes, o sea, tú no puedes. Tenemos como 5 grandes artistas, o sea, hay muchos, pero reconocidos hay muy pocos en México. ¿Por qué? Porque, no, tú te estás destacando, no, hazte para abajo, cabrón, tú junto con todos los demás, vete al semillero de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo pagar? O sea, ¿por qué puedo pagar por un cuadro de tu casa, no sé, 200, 300 mil pesos, y no le puedo pagar a un artista que hace exactamente lo mismo, pero en grandes dimensiones, la misma cantidad porque claro, empezó que en el graffiti? No se vale. Y creo que tenemos que encontrar un punto medio, porque si la verdad existe, está en medio. Y yo insisto que no todo es arte y no todo se debe o sea, no todo lo debemos de proteger. Hay cosas que deberíamos de desproteger, ¿sabes? O sea, como les dije al principio, hay que ir a pintar esa barda de blanco que se va a ver mejor que lo que está. Bueno, ahí está bien complicado porque ¿quién va a calificar el arte, no? A lo mejor para ti es muy feo y para mí es una joya. No. Pero imagínate que graffiti, por tener al lado una cara hiperrealista, la protejan y esté protegido 20 años, porque lo acordé con la alcaldía. Pero o sea, fíjate que ahí sí es un tema, Irma, porque a mí tampoco me gustaría que alguien calificara el arte, porque dejaría de ser arte. El arte es subjetivo. Yo no le puedo poner precio y valor en aras de que está bonito o feo. Y por eso hace ratito, el derecho de autor, bendito sea Dios,
no se preocupa si está bonito o feo, te lo va a proteger feo o bonito. ¿Por qué la ley o por qué nosotros le vamos a dar la calidad de bonito o feo? Por ejemplo, yo hay muchas obras de arte famosísimas que a mí se me hacen una barbaridad. Y a lo mejor no voy a decir nada porque ahorita se van a venir encima varios, pero que a mí no me gustan, pero no dejan de ser obras de arte. Yo he ido al museo en Nueva York y vi un día una pintura toda negra, y era una obra de arte. Yo dije, puta, pues yo lo puedo hacer también. A lo mejor no me sale, pero no, pues es arte. Otro cuate pegó un plátano en una pared con un masking tape. Y eso es arte. A mí se me hace una verdadera porquería. No, pero es arte porque fíjate. Entonces yo no le voy a poner si es bonito o feo, ni me interesaría que hubiera un comité calificador de las obras de arte, de grafiti o de lo que sea. Yo ni siquiera me metería en ese tema. Yo me metería en el tema de buscar la manera en que estas personas, jóvenes o no jóvenes, de la edad que sea, que están buscando un espacio para expresarse, tengan por lo menos dos cosas: la protección de que no les va a pasar algo por andar pintando las paredes, y dos, que les dejen o que lo dejen tener por lo menos durante algún tiempo mínimo esa obra pintada en esa pared, en ese muro, y que después, estoy de acuerdo, si ya la alcaldía o quien sea no le parece, lo quiten. Y si ya tomaron las fotos y pueden comercializar eso diciendo, fíjate, este mural estuvo en la calle de Letrán o en tal lugar, pues a lo mejor hasta eso hace que los conozcan, que se vuelvan famosos y que esa obra tenga un valor adicional, porque ya no está, porque estuvo ahí y ya no hay manera de tenerla ni de volverla a ver ahí pintada. Y eso yo creo que sería una manera de empezar a buscar dos cosas: la protección, por un lado, del artista, y la protección de la obra. Creo que por ahí habría algo interesante que hacer. Oye, ¿y por qué no? Mira, yo no sabes, en todos los foros que me prestan, o sea, que yo puedo tener voz, les digo, hagamos una zona de arte, hagamos un distrito de arte. Ojalá. México, que es una de las capitales mundiales de arte, de esto y del otro, yo creo que están en las primeras 5 ciudades más importantes del mundo, no tenemos un distrito de arte, no tenemos uno, ¿eh? No, tienes razón. Y el arte urbano es un arte muy medianito. Pon un distrito de arte donde puedan ir los chavos a pintar y a pintar y a pintar y a pintar y a pintar hasta que salga uno que digas, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen es esto que tú dices, el cuadro negro, ¿no? Todo lo que es Rothko, los cuadros negros, híjole, y el capitalismo te lavan el cerebro, o sea, están usando el arte para cosas no tan creativas y para pura lanita. Porque como tú dices, o sea, yo puedo vender ese cuadro negro en $1 millón o en $1, ¿eh? A ver, dime que no. Claro. Pues allá hay una propuesta para el gobierno, ¿eh? No, yo creo que sí sería... Vamos a poner un distrito de arte, vamos a tener un museo de arte urbano. Bueno, oye, y perdón que meta en política, pero con este señor presidente lo último que le va a importar es poner un distrito de arte urbano. Si no puede ni siquiera con la urbanidad de México, va a poder con el arte urbano, ¿no? Pero bueno. Pero mira, no te vayas a lo federal, la Ciudad de México. Pues no, bueno, pues que está igual. Imagínate si la Sheinbaum, que está preocupada por ser presidenta, le va a preocupar el arte cuando no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. Pero bueno, ese yo creo que no es tanto el tema. Para mí es un poco eso, ¿no? Ver la manera en que estas personas que sí son creativas, que sí son artistas, tengan un espacio, sí, no se les vea como vándalos, sí, y de alguna forma se pueda regular esto para que, como bien dice, salga alguien el día de mañana y no solamente sea un grafitero, sino es un artista reconocido que pueda vender su obra y mañana intervenir muchos objetos para que la gente lleve ese arte urbano en sus objetos personales. Y perdón, yo sé que no es el foro, pero... Sí es, dale. ¿Por qué traen a Rosalía al Zócalo? Nada, porque vende votos, hombre, por Dios. ¿Por qué? Es masivo, porque es populista, pero el arte también es populista. O sea, yo te quiero decir que en la Central de Abasto pasa 500,000 de personas al día. ¿Sabes cuántos de esos ven el arte? Ponte que lo vean, el 20%. Carajo, tengo a 100,000 personas viendo arte todos los días, provocándoles una química cerebral distinta. Carajo, o sea, sí vale la pena apostar por el arte que comunica, que te dice, o sea, sí vale. Yo sé que igual no son tantos votos, pero sí vale. No, pero además estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El arte provoca, el arte sacude y efectivamente te guste o no te guste el cuadro pintado de negro,
su cometido ya lo hizo. Es decir, al hecho de que Gastón diga, esto es una porquería, el objetivo se cumplió. Esa obra le movió a decirlo, ¿no? Y eso es lo que hace el arte, provocar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que felicito a Central de Muros, ojalá sigamos trabajando y sigamos viendo producciones de las que tú gestionas, y bueno, pues cuenta con nosotros, con Gastón y conmigo, en la parte que tiene que ver con la asesoría legal, por ejemplo, ¿no? Porque si las alcaldías no saben cómo armar medianamente un acuerdo, pues nosotros sí, entonces cuenta con nosotros, porque sí nos encantaría apachar desde este lado, que es lo que sabemos hacer, el trabajo que ustedes están realizando. Entonces, muchas gracias, Irma, por estar con nosotros hoy, y la verdad, bien intenso este programa. Ojalá lo vea alguien en alguna parte, en alguna oficina de gobierno, y ojalá le provoquemos algo. Gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Y perdón si les dije algo feo, ¿eh? No. Gracias a ti, gracias a la labor que haces. De verdad es bien interesante. Desde que Marifer me dijo que venías y que leí tu currículum y a lo que te dedicas, a mí me movió mucho porque de verdad es algo poco tratado, poco platicado, complejo, que toca fibras complicadas, ¿no? Que entras a aspectos difíciles, pero como te dijo Marifer, aquí estamos. Yo encantado de ayudar a la gente que es creativa, al artista, y a ti que estás haciendo una labor, la verdad, muy, muy, muy padre en este ambiente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marifer. Gracias a ustedes. Y los invito un día a la Central de Abasto, les doy un tour. Ah, seguro, felices. Irma, yo tengo un muro en mi casa, bienvenidos. Ah, claro. Da la calle. Yo no tengo ni casa, pero con todo gusto les busco un muro. A la calle, claro que doy a la calle. Vamos a pintar toda la colonia. Venga, pues. Me parece muy bien. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos, y nos vemos en la próxima emisión de Entre Firmas. Hasta luego.